¿Un empleador puede revisar las redes sociales de sus empleados y sancionarlos si considera que sus posteos dañan a la empresa? ¿Hasta qué punto no afecta su privacidad y su libertad de expresión? En un mundo donde las redes sociales son parte de la vida cotidiana de trabajadores y de empresas, este debate está instalado en los juzgados laborales. En ese escenario, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un informe sobre el uso de las redes sociales dentro y fuera del ámbito laboral y su relación con la libertad de expresión. El trabajo da algunas pautas de manejo para trabajadores y operadores del derecho ante estos casos. ¿Qué límites tienen los empleadores con las redes sociales de sus empleados? ¿Cómo deben conducirse los trabajadores? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos en el espacio de nuestra entrevista central con el doctor Gabriel Salsamendi, redactor de este informe, integrante de la Sala de Abogados del PIT-CNT. Doctor Salsamendi, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Una primera consideración, a ver, ¿por qué el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realiza este análisis? ¿Es un asunto que preocupa cada vez más a empresas y trabajadores? ¿Ustedes lo ven en la diaria? Sí, se ve relativamente seguido y se ve una suerte de confusión, un poco tanto de los trabajadores, que es un poco de la óptica que o sea, son a quienes nosotros asesoramos, sobre cuáles son los límites con los cuales se pueden manejar en estos casos. Entonces, incluso hubo algunos hechos públicos que no llegaron a los juzgados sobre algunas personas que habían posteado algunas fotos, que si eran en bikini, que si no eran en bikini, la importancia que podía tener eso o no para la imagen de la empresa y las acciones que había tomado. Y eso nos motivó un poco a analizar un poco este asunto y tratar de dar algunas pequeñas pautas tanto a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores en general sobre cómo manejarse en estos casos. Lamentablemente, y presumo que después de la entrevista pueda suceder algo parecido, la gente viene con, con pedido de certezas. Uh-huh. Y lamentablemente casi que lo que menos le podemos dar son certezas. Uy, sí, es un tema complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo después en detalle para ver y por qué dice eso, ¿no? De justamente la gente viene con pedidos de certezas, porque claro, a cada uno le interesa, cada uno lo analiza desde su óptica, desde diferentes lugares, desde distintas, trabajando para distintas empresas. Hay que tener tanta cosa en consideración, pero Gastón, capaz que podemos empezar con un panorama más general, ¿no? Sí, doctor Salsamendi, le pregunto, ¿qué usos de las redes son relevantes en las relaciones laborales por los conflictos que pueden generar? Por ejemplo, el uso de las redes para reclutamiento, ¿no? Que las empresas revisen los posteos de alguien antes de contratarlo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Eso es algo que además incluso está bastante generalizado hoy en día, ¿no? O no es un aspecto menor hoy en día a la hora de contratar personal, ¿no? Sí. Tal vez un poco más amplio que eso es que todos tenemos derecho al trabajo. Entonces, y no deberíamos dejar o no debería ser un impedimento para acceder a ese derecho lo que opinamos o lo que dejamos de opinar o cuáles son nuestras posturas ante determinados temas. Por ejemplo, ante temas políticos, ante temas religiosos, ante temas sexuales. Pero bueno, evitar que los empleadores utilicen esa herramienta es prácticamente imposible. Claro. Efectivamente, de hecho, lo utilizan. Lo que pasa es que capaz que, perdón, ahí me quedé con un punto. Capaz que eso da, hoy en día las redes sociales dan mucha más información que la que uno podría tener a la hora de contratar, ¿no? a una persona antes, cuando capaz que tenía que apelar a las referencias, ¿no? Además de, por supuesto, chequear el currículum. Pero eso hoy en día es una gran fuente de información para el empleador a la hora de tomar la decisión previamente, ¿no? Si uno en una entrevista de trabajo se muestra de determinada manera, ¿no? Y en las redes sociales se muestra más natural. Auténticamente. Supuestamente más auténticamente. Sí, cuando saltó un poco el debate sobre cómo los propietarios de estas redes utilizan nuestros datos, se veía mucho que la gente común como que se reía un poco del asunto, se burlaba, decía, sí, claro, les debe interesar mi receta sobre cómo hago el puchero.
Y no es su receta como hace el puchero, pero que le gusta el puchero es un dato interesante para quienes venden determinadas cosas, o para quienes le van a presentar ofertas en función de sus gustos o su conducta. Y eso no es muy bien visualizado por las personas. Lo otro que nosotros vimos que no es, en valga la redundancia, muy bien visualizado por las personas, es la cantidad de información que están dando cuando realizan determinados posteos y cuando señalan qué es lo que les gusta o lo que no les gusta. Saliendo un poco del ámbito laboral, hace poco veíamos que había sido noticia que una fiscal, en teoría, le había dado me gusta a una publicación sobre una crítica a un dirigente político. Y bueno, hasta ese grado de detalle hay que tener en cuenta que los empleadores mañana, en este caso no sería un empleador, sería el público en general, pero un empleador puede llegar a analizar las cosas que a usted le gustan o no le gustan, y si al empleador le gustan las mismas cosas que a usted. Eso jurídicamente no debería ser un obstáculo para contratarlo. Ahora, que en los hechos lo sea, y bueno, no tenemos pruebas fehacientes, pero sabemos que efectivamente sucede. O sea, los empleadores revisan las redes sociales y en función de las opiniones que las personas expresan, muchas veces los contratan o no. Incluso la imagen que dan en esas mismas redes sociales, ¿no? Porque dice usted, yo ahora me peiné, me bañé, me perfumé para entrevistarme con ustedes, pero tal vez después en mis redes sociales no aparezca tan atildado. Y bueno, si efectivamente al empleador ese tipo de aspectos le resultan relevantes, puede llegar a ser un impedimento. Esto no implica que que nos limitemos todos absolutamente a mostrarnos como somos, pero tal vez lo que sí hay que tomar muy en cuenta es que da la impresión que mucha gente sigue sin entender que eso no es privado. Que más allá que se diga, y ese es uno de los aspectos que más adelante tal vez podamos ver, ¿no? Digo, que más allá de que yo configure mi red social como que no de acceso público o que mi posteo sea solo para mis amigos, eso luego trasciende igual, de alguna manera trasciende igual, y efectivamente después los empleadores lo pueden utilizar o lo utilizan de hecho para elaborar el perfil de quién van a contratar. Sí, no se da es una puntualización importante casos, porque ¿no? Aparecía, claro, en general hay mucha gente que ni siquiera tiene el perfil como cuenta cerrada, ¿no? Pero usted dice y recalca eso, porque lo comento porque hoy aparecía dentro de algunos de los argumentos de los oyentes, ¿no? Decían, bueno, estoy resguardado porque mi cuenta es solo para mis amigos. Sí, pero hoy usted dice esa barrera, esa protección no hace que sea considerado un ámbito privado por más que sean y esté en la red solo para que lo vean sus amigos. Bueno, ese fue uno de los puntos en debate en una de las sentencias, que es la viralización y hasta dónde la viralización tiene o no importancia, y sobre todo analice quiénes son sus amigos, porque si entre sus amigos está su empleador, muy cubierto no está. Otros. Sí, sucedió en uno de los casos. Ahora después Bien. profundizamos en los casos que son bien interesantes que ustedes mencionan, ¿no? De distintas situaciones concretas. Pero yendo un poco más a lo macro, Gastón. Sí, en el repaso general decíamos al principio para alguien para reclutar, después pasamos a el empleador que no necesariamente revisa las redes, ¿no? Decía que puede simplemente aparecerle un posteo, no tiene por qué ser una revisión así en detalle. Pero claro, ahí pueden aparecer quizás que el trabajador haga consideraciones políticas, que el trabajador cuestione a la empresa, ¿no? Esas son otras situaciones que se pueden dar en este sentido. Exactamente. Un caso también, un informe también a veces tiene que tener un principio y un fin y un largo relativo para que sea medianamente atrayente para quien lo va a leer, que ese es otro signo de los tiempos, cuanto más largo menos se lee. Pero también hubo algún caso donde hubo posteos de carácter político y la empresa consideró que eso no era admisible, y la justicia consideró que sí, que efectivamente estaba dentro de la libertad de expresión del trabajador y que una empresa no puede coartar la opinión política de una persona. Que no lo pusimos acá por razones de espacio y básicamente por razones de espacio. Pero sí, los empleadores ven esas cosas y
insisto, sobre todo hay que tomar en cuenta el círculo de personas que uno tiene dentro de una red social, que si son compañeros de trabajo y uno está emitiendo una opinión sobre el ambiente de trabajo, puede estar generando una ofensa incluso a compañeros de trabajo. Y eso ha sido considerado por la justicia como una causal de notoria mala conducta y por lo tanto de despido sin indemnización. Ustedes en el informe mencionan casos lícitos e ilícitos de esto, ¿verdad? Del impacto de las redes en el trabajo, de lo que hace, de cómo reaccionan los empleadores, mencionan exactamente, de unos y otros. Este informe además es fruto de una actividad previa que aprovecho la tribuna para mencionarlo. En la red YouTube del Cuesta Duarte está colgada una actividad muy interesante que hicimos con 4 colegas, uno de ellas una juez laboral, donde se analizaron varios aspectos de este asunto y todos coincidían en que estos temas cuya regulación digamos, no es exhaustiva, porque tampoco podría serlo, porque en definitiva estamos regulando conductas humanas que además pueden ir variando con el tiempo, la concepción sobre qué es ofensivo, qué no es ofensivo, qué está bien o qué está mal, van variando con el tiempo. Determinados lenguajes que en otra época eran inadmisibles, hoy tal vez no lo sean tanto. Entonces es un ámbito en el cual, digamos, hay mucho espacio para la subjetividad judicial, y es lógico que así sea, porque, insisto, no está profusamente regulado y tampoco podría estarlo. Claro. Entonces el definir qué es lícito y qué no es lícito es como muy complejo en esta situación. Nosotros lo que intentamos hacer es dar algunas pautas mínimas para que las personas que trabajan, que se desempeñan como dependientes, tengan claro que hay algunos límites mínimos que la justicia está entendiendo como infranqueables, como por ejemplo el insulto hacia ya sea el empleador, compañeros de trabajo, o la imputación de algún tipo de conductas a su empleador o a su compañero de trabajo. Lo cual también lo vemos en la vida diaria, ¿no? Y también lo ponemos en el informe. Es como muy común ver en redes sociales el insulto hacia otras personas, la imputación de conductas delictivas sin ningún tipo de pruebas. Bueno, y eso a veces se traslada también a los ámbitos laborales y son muy firmemente penados por la justicia uruguaya. Ustedes en el estudio señalan que, yendo a lo macro, ¿no?, están en juego en este tipo de casos el derecho a la libertad de expresión de las personas que trabajan como dependientes y el derecho a la libertad de empresa de los empleadores. Si le parece, capaz que podemos brevemente recordar en qué consisten esos derechos, que capaz que, sobre todo el de la libertad de empresa, no lo tenemos tan claro. Bueno, nuestra Constitución establece que las personas pueden dedicarse a, no me acuerdo de memoria ahora, pero actividad, comercio, industria lícita. ¿Ah? O sea, el dedicarse a una actividad lícita en el sistema en el que vivimos es un derecho que está protegido por la Constitución. Y para ejercer ese derecho, quien lo realiza a través de un emprendimiento, la legislación le da ciertas potestades, entre ellas la de organizar, la de dirigir, y entre esas potestades de dirigir está la potestad de establecer determinada disciplina dentro del ámbito de trabajo. ¿Ah? O sea, determinadas conductas o establecer que determinadas conductas no son admisibles. Esa potestad, como cualquiera y como cualquier derecho, no es ilimitada. Está sujeta a la revisión de los jueces y debe observar determinados límites, entre ellos los derechos fundamentales de las personas que trabajan. Y uno de los derechos fundamentales de las personas que trabajan es la libertad de expresión. Porque todos los seres humanos tenemos determinados derechos en la sociedad, que es lo que se llama como los derechos humanos fundamentales. Y a su vez tenemos algunos derechos en relación o en función de nuestra condición de personas que trabajamos de manera dependiente. Todos quienes trabajamos de manera dependiente tenemos derecho a la limitación de la jornada, a un salario justo, etcétera, que también lo establece nuestra Constitución. Pero a su vez tenemos los derechos que se conocen como inespecíficos, o sea, derechos que se tienen como persona y que no se pierden por el hecho de ser trabajador dependiente. Lo decía el profesor Barbagelata,
El trabajador, cuando entra a su lugar de trabajo, no se despoja de sus derechos y los deja colgados en un lugar como puede dejar un saco, sino que sigue teniendo determinados derechos. Entre ellos, el que acá está en juego, es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Entonces, por lo tanto, esa potestad que tiene el empleador de organizar su trabajo, de organizar el lugar de trabajo, de establecer sanciones a quienes se aparten de esa manera de organizar el trabajo, encuentra límites y uno de ellos es los derechos fundamentales de las personas. Entonces, acá se da el choque, lo que se llama la colisión entre dos derechos cuyo origen ambos son constitucionales y ambos son derechos fundamentales. Entonces no hay uno que prime sobre el otro y ahí es donde podríamos decir coloquialmente que se anda el giro. Claro. Pensaba ahora también un aspecto que plantea este debate tiene que ver con el hecho de que se estén viendo más estas situaciones, ¿no? Y que estén formando parte más del derecho laboral o de situaciones a las que se enfrentan a diario cada vez más trabajadores y empresas. ¿No hace que también se esté empezando a ver, por ejemplo, lo que son las negociaciones colectivas o también, por ejemplo, a la hora de resguardos que decida tomar la propia empresa, que incluya cláusulas de este tipo del uso de las redes sociales que pueden hacer los trabajadores a la hora de contratar, de firmar el contrato laboral, digamos? Nosotros el relevamiento que hemos hecho no hemos visto y sería, pues, francamente muy difícil que se pudiera establecer un límite de ese tipo. Se supone que esos límites ya están fijados en función de los derechos y cualquier límite que pongamos no va a evitar que haya que analizar caso a caso. Claro, o sea, es imposible prever todas las situaciones y yo creo que esto inevitablemente va a ser caso a caso. Y además, acá hay un aspecto y es que muchas veces se insiste con que la tecnología ha generado o obliga a revisar determinados derechos o determinados aspectos. Yo creo que esto sigue siendo lo mismo que ha sido toda la vida. Lo que ha cambiado es la herramienta. Lo que muchas veces, si yo me paro en la plaza pública o enfrente al comercio de mi empleador y empiezo a gritar que es un estafador, que es un ladrón, etcétera, etcétera, bueno, si lo escuchan varias personas, inevitablemente puedo llegar a tener la misma consecuencia que si lo publico en una red social. Lo que ha variado es la herramienta. Claro. La masividad de la herramienta, ¿no? Exactamente, la masividad y la difusión que tiene la herramienta. Insisto, ese ha sido uno de los temas que ha estado en debate en la justicia y los casos que elegimos, los elegimos fundamentalmente por las tremendas discordancias que se dieron entre los jueces. En primera instancia falló un juez de determinada manera, en segunda instancia el tribunal de otra manera, y se ve que el caso era económicamente importante, llega a la Suprema Corte de Justicia y adopta el mismo criterio que el de primera instancia. Sí, ahora vamos a ir eso. Ahora vamos a ir a conocer un poco más de esos casos que ustedes destacan, porque son bien interesantes. Pero si bien ya lo venimos delineando bastante, quizás hay que subrayarlo, ¿no? La cuestión de fondo que ustedes señalan es si el empleador tiene derecho de revisar las redes sociales de sus empleados y tomar medidas en consecuencia, medidas disciplinarias, ¿verdad? La cuestión de fondo es esa. Sí, pero más que nada es si en cada caso lo que expresó o lo que manifestó la persona que trabaja tiene la aptitud suficiente como para generar un daño a otras personas y que ese daño pueda ser considerado por el empleador como un fundamento para aplicar una notoria mala conducta. Bien. O para hacer perder el trabajo a alguien. A ver, capaz que ese punto vale la pena también aclararlo porque veía algunos mensajes de oyentes que dicen, bueno, a ver, el empleador puede revisar las redes sociales y ver cosas que no le gustan de su empleado y ahí decidir pagarle el despido, pagando el despido, ¿no? Sin dar mayores explicaciones de por qué lo está despidiendo en definitiva. Eso nos lleva a un tema mucho más amplio, ¿no? Tema que durante este año vamos a tratar, porque como bien dice él o la oyente, es un tema importantísimo. Uruguay, y acá entro en una opinión muy personal, pero sé que es compartida por varios colegas, Uruguay está bastante atrasado en ese aspecto, ¿no? Pues como bien dice el oyente, con pagar el despido alcanza. Bueno, eso de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos no está bien y no es correcto.
O sea, las personas tenemos derecho a trabajar y por lo tanto, para perder el derecho a trabajar, debe haber un fundamento. Y no solamente se arregla con el pago del despido o no solamente se debería arreglar con plata. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un par de años en una última opinión consultiva que emitió, donde le dedica 2 párrafos al tema. Y dice que no hay ninguna duda que el despido tiene que ser causado. Uh-huh. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber una causa para despedir, aun cuando se pague la indemnización. Eso en Uruguay no es así, por interpretación judicial, porque nuestras leyes sobre despido no dicen nada de que deba o no ser causado, y Uruguay no ha ratificado el convenio 158 que establece cuáles son las causas aptas para que una persona pierda su trabajo. Acá se ha visto siempre desde una óptica diferente, ¿no? Se ha visto siempre desde la óptica de que el empleador tiene derecho a despedir, cuando en realidad nunca se ha fundamentado de dónde surge tal derecho como tal, y menos con carácter fundamental como para poder limitar el derecho fundamental a trabajar. Pero efectivamente, hoy por hoy, la tendencia de nuestra justicia unánime, lamentablemente, es que con pagar el despido alcanza. Por lo tanto, lo que dice la oyente o el oyente es correcto. Acá lo que está en discusión es que la regla general es el pago de la indemnización por despido, y el no pago de la indemnización es una excepción, y una de las excepciones es la notoria mala conducta. Por lo tanto, cuando se dan determinadas manifestaciones a través de las redes sociales, lo que consideran los empleadores es que están frente a una notoria mala conducta de esa persona y por lo tanto no solamente es despedido, sino que pierde el derecho a la indemnización, a la cuota parte de aguinaldo y al derecho al subsidio por desempleo. Esa pugna entre libertad de expresión y libertad de empresa de la que venimos hablando, por supuesto, no se da solo en Uruguay. Las redes, bien dijimos que son masivas, ¿no? En otros lugares, ¿cómo se está resolviendo esa tensión? Más o menos igual que acá, caso a caso. No hay ninguno que tenga una receta mágica ahí para dar las respuestas que usted decía que son difíciles de dar. Bueno, en el trabajo hacemos que tal vez pueda ser un poco denso jurídica, porque es un aspecto jurídico bastante complejo, pero lo que se hace en el mundo es hacer una ponderación, ¿no? O sea, se toma en cuenta, bueno, la conducta de la persona que trabaja lesiona o no el derecho del empleador, y en el caso que lesiona el derecho del empleador, la actitud que toma el empleador respecto a ese trabajador también lesiona el derecho de ese trabajador a su libertad de expresión o se intimida a su derecho al trabajo. Bueno, lo que se hace es una ponderación de cuál sería la lesión más grave. Entonces, bueno, en función de, estoy no simplificando, estoy llevándolo prácticamente al absurdo por si hay algún colega escuchando que después no me venga a cuestionar, así como dijiste, ese disparate. Es una simplificación extremadamente grosera. Pero en definitiva prácticamente es eso, ¿no? O sea, es medir cuál de los dos, con su actitud y con su conducta, está dañando más el derecho del otro. Y en definitiva, bueno, la justicia se inclina, o debería inclinarse, por proteger a quien salió más dañado del conflicto. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en esta entrevista central hoy aquí en Perspectiva con el doctor Gabriel Salsamendi, redactor de este informe que elaboró el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, donde da algunas pautas de manejo para trabajadores y operadores del derecho en torno a las redes sociales y cuánto pueden afectar el ámbito laboral. ¿Un empleador puede despedir a un empleado por un posteo en redes sociales? Bueno, este debate está cada vez más instalado en los juzgados laborales debido al uso creciente de las redes sociales por parte de los trabajadores y de las empresas. En ese escenario, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un informe sobre el uso de redes sociales dentro y fuera del ámbito laboral y su relación con la libertad de expresión y la libertad de empresa. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. De eso estamos
conversando esta mañana aquí en la entrevista central de En Perspectiva con el doctor Gabriel Salsamendi, que es redactor de este informe del Instituto Cuesta Duarte. Antes de pasar a algunos casos interesantes que se manejan en el informe, casos concretos que se dieron donde aparece el fallo de la justicia y, bueno, incluso distintas instancias de apelación y la opinión de ustedes, le traslado, por ejemplo, algún mensaje interesante de la audiencia respecto a distintas situaciones. Andrés dice: buenos días, a mí me ocurre que veo en las redes sociales de algún empleado las instalaciones de la empresa. Muchas veces situaciones que o son privadas de la empresa o inapropiadas, y los empleados las comparten públicamente. Y después dice: veo estados de WhatsApp donde los trabajadores publican cosas inapropiadas de la empresa, pero también posteos permanentes en horario laboral, donde están pagos para desempeñar tareas, y estos posteos permanentes evidentemente son incompatibles con dicho desempeño. Sobre este punto, que claramente debe darse, ¿no? Son dos situaciones distintas. Por un lado, este empleador que dice: veo publicaciones de mis trabajadores donde aparecen cosas de la empresa que capaz que la empresa no quiere hacer públicas. Y en segundo lugar, el que postee en horario de trabajo. ¿Qué consideración tiene usted desde el punto de vista del derecho y de la opinión del Instituto Cuesta Duarte? Bueno, en el primer caso depende mucho qué tipo de publicación o qué es lo que se esté mostrando de la empresa, ¿no? O sea, si eso le provoca o no un daño al empleador, que es un poco lo que veníamos planteando, y bueno, deberá fundamentarlo. También un poco ver el contexto de esa publicación, de cuál es el interés de esas personas de publicar o de postear fotos. O sea, hoy sacarse selfies y fotos es de lo más común. Ahí es cuando yo empiezo a notar la edad que tengo, porque no se me ocurre. Pero bueno, creo que hay que... Sí, pero con es todo interesante respeto, porque... tampoco puedo asesorar o me interesa asesorar en casos particulares, ¿no? Pero me pareció interesante porque acá no era nosotros veníamos hablando de, claro, la situación más manifiesta, ¿no? Donde directamente el trabajador publica una crítica. Pero capaz que hay casos más grises o más complicados que tienen que ver con eso, ¿no? Con imágenes directamente, que capaz que el trabajador ni se dio cuenta, ¿no? Que se veían las instalaciones de la empresa. Yo calculo que lo más probable es que ni siquiera se dio cuenta y hable con las personas y trate de establecer de común acuerdo algunos determinados límites. Pero por otro lado, bueno, yo lo miraría tal vez de otro lado. Le están haciendo publicidad gratis, ¿no? Por otro lado. Pero el tema es ver qué es lo que están poniendo. Claro. ¿Qué parte de la empresa están publicando? Si hay algún aspecto de seguridad que pueda haberse implicado o no. No, insisto, me cuesta un poco meterme en casos particulares. Claro. Y después... de un empleador. Claro. A partir de la segunda situación que describía, ¿se están dando casos más frecuentes en la justicia donde el argumento del empleador para despedir, por ejemplo, un trabajador sea notoria mala conducta y aduciendo que, por ejemplo, posteaba mucho en el horario de trabajo como forma de mostrar que no estaba cumpliendo con su tarea? Bueno, eso sí fue el argumento utilizado cuando estos aspectos del impacto de la tecnología en las relaciones de trabajo apareció. Lo primero que apareció, como se podrán imaginar, fue el correo electrónico, ¿no? Y ahí nuestra justicia utilizó el criterio del uso de las herramientas de trabajo en el horario de trabajo para fines ajenos a la relación de trabajo. O sea, en conclusión, más o menos lo que dice esta persona: a usted no le pagan para estar mandando correos electrónicos personales en su horario de trabajo y menos utilizando las herramientas de la empresa. Ese criterio, a mi juicio, llevado al extremo, es como complejo, ¿no? O sea, entonces cualquier persona que enchufe su teléfono celular para cargarlo, aunque no postee nada, está utilizando la electricidad de la empresa para un fin ajeno, que es cargar su teléfono. Yo creo que ahí hay que manejarse con ciertos criterios de razonabilidad, pero nuestra justicia en los orígenes de este tema fue muy restrictiva, como en general lo es ante cada caso nuevo, ¿no? Yo en lo personal siento que nuestros jueces, sobre todo a nivel de Suprema Corte de Justicia, en general en los temas novedosos aplican criterios restrictivos.
No así los tribunales inferiores, inferiores de jerarquía, ¿no? Que no en general no lo hacen. Pero eso sí se ha planteado en la negociación colectiva y eso sí se ha regulado en varios grupos de consejos de salarios sobre el uso de teléfonos celulares. Y en general se ha llevado a exhortaciones a que los trabajadores tienen conocimiento de que en el horario de trabajo no deben estar utilizando sus teléfonos celulares, que en horario de trabajo si compromete razones de seguridad no se debe utilizar. Y hay otros aspectos que sí se ha regulado específicamente y es cuando hay razones de seguridad, ¿no? Un chofer que anda hablando por teléfono mientras maneja es complejo. Alguien que maneja un montacargas, alguien que en definitiva está distrayendo su atención y esa distracción de atención puede generar consecuencias o puede generar, digamos, peligros en materia de seguridad. Esos son los aspectos que sí se han regulado en la negociación colectiva. Si lo llevamos al extremo, bueno, nadie podría utilizar o dedicar su tiempo a algo distinto que trabajar durante las horas que está dedicado a su trabajo. Pero todos sabemos que eso es humanamente inviable. Claro. Y hoy, más que nunca, porque el teléfono celular ya casi que es parte nuestra, ¿no? Es una extensión de las personas. Pero sí se ha regulado y se ha regulado en un criterio de exhortación y de una utilización razonable. Hubo un caso hace un tiempo de una cajera que atendía, bueno, cobraba obviamente, ¿no? Como cajera. Y en los ratos que no cobraba, tenía el teléfono celular abajo y se ve que mandaba WhatsApp o miraba las redes sociales. Una persona con varios años de trabajo. La empresa la despide sosteniendo que estaba realizando tareas ajenas a su relación de a su función durante el horario de trabajo. Y la justicia dijo que era nada razonable lo que el empleador había hecho, porque esa persona no estaba desatendiendo su trabajo para atender su actividad personal a través de su teléfono, sino que lo hacía en los minutos en los cuales no estaba trabajando. O sea, mientras no venía nadie a la caja, claro, ella miraba el teléfono. Podía estar mirando el techo, estaba más o menos. Creo que es un caso que ejemplifica bien de que, bueno, sí, no hay que utilizar no hay que dedicar el tiempo de trabajo para fines personales mientras se está trabajando. Tengo otro mensaje. Gastón ya tiene los casos ahí para citar y para que la audiencia conozca más de estas situaciones que ustedes describen, pero veo el mensaje de Gabriel y es pertinente, no lo hemos explicitado, pero dice, ¿y no podría suceder que un empresario pueda ser demandado por agraviar en las redes sociales a los trabajadores o su sindicato? ¿Ha pasado? ¿Hay casos? No, que yo sepa no, pero sin duda que sí, claro. Que también puede caerle jurídicamente la responsabilidad al empleador por hacer semejante cosa pública debido a que también se vaya de boca en redes sociales. Gastón, vamos ahora a lo que en Uruguay no pasó, disculpame un segundo, sí. No, en Uruguay no pasó, pero en Colombia sucedió que un empleador fue demandado por su actividad antisindical como daño a la organización sindical. Eso se dio recuerdo específicamente en Colombia. En Uruguay no conozco ningún caso. Actividad antisindical dice en redes sociales. No me acuerdo si fue efectivamente en redes sociales, pero insisto, la red social es un instrumento. Claro. El tema es el efecto de la conducta. Bueno, si mañana por redes sociales un empleador, llamara a los trabajadores a no afiliarse a un sindicato o a no adherirse a una huelga, podría estar incurriendo en una conducta dañina para la organización sindical. Vamos entonces por injerencia en la organización. Claro. Vamos entonces a los casos que repasan ustedes, que analizan ustedes en este informe. El primero de ellos es una sentencia del Juzgado Letrado de Trabajo de segundo turno en 2016. Una empresa comunicó a los trabajadores que en la fecha que debía pagarse el salario se otorgaría un vale de adelanto. Ese adelanto no estuvo disponible finalmente en las cuentas de los trabajadores en esos plazos comprometidos, aparentemente por errores del banco. 2 empleados se dieron cuenta y mostraron su disconformidad en redes sociales. Uno escribió: qué vergüenza, prometen un mísero vale y vamos a cajero y no hay nada, no se juega con los empleados que nunca lo dejan tirado, vergüenza, me dan, muchas gracias y felices reyes, me siento furioso.
Y otra le contesta: a no amargarse, vos sos un privilegiado, a mí no tuvieron ni la amabilidad ni la delicadeza de avisarme de tal situación, esta empresa es así, hay que ir a buscar el dinero, robarles la plata e irse, no les sirve la gente buena y laburadora. En este caso, los dos fueron despedidos, ¿verdad? Uno de ellos con el pago de indemnización por despido y el otro por notoria mala conducta sin indemnización, como veníamos hablando. Ese último, el que es por notoria mala conducta, hace un juicio por despido indebido y la justicia no hace lugar a su demanda porque entiende que las expresiones fueron injuriantes e insultantes. En el análisis que hacen ustedes en el Cuesta Duarte remarcan que la jueza consideró que esas expresiones no deben ser protegidas dentro del derecho a la libertad de expresión por su carácter, como decíamos, injuriante, y entonces le dio la razón a la empresa. ¿Qué lecciones sacan ustedes de este caso? ¿Por qué lo destacan específicamente? Me parece, o te escuché mal o tú obviaste una frase que es fundamental. Tal vez fue por alguna razón que desconozco, pero la frase también dice: les sirven los que usan rodilleras abundantes y les pagan los mangos. Porque este fue tal vez uno de los aspectos centrales que utilizó la justicia para entender que en el primer trabajador lo despidieron y le pagaron la indemnización por despido. ¿Ah? Yo entiendo que en el caso del primer trabajador era un despido injustificado, pero como en Uruguay no se valora la justificación del despido, acá, como dijo el oyente o la oyente, se pagó el despido y listo. Uh-huh. En el segundo caso, lo que sí valoró la justicia fue el carácter injuriante de la manifestación, no solamente hacia la empresa, sino hacia su compañero de trabajo, porque el comentario de le sirven los que usan rodilleras abundantes, dice la sentencia, tiene una clara connotación sexual, entonces por lo tanto está acusando no solo a la empresa de una actitud ilícita, porque en definitiva está premiando a quienes utilizarían mecanismos ilícitos para poder ascender, sino que está agraviando y atacando a compañeros o compañeras de trabajo que hubieran ascendido o que hubieran mejorado dentro de la empresa, porque lo que está diciendo es que lo hicieron por razones básicamente por realizar favores sexuales. Sí, ahí dice. Acá la sentencia no menciona, ¿no? Perdón, la persona seguía, usted decía esa frase, ¿no? Que usted leía y después agrega, sí, incluso más, ¿no? Son una manga de elitistas, muchos llegan por otros medios que obviamente no son precisamente por su talento, como que era bastante explícito el posteo. Exactamente, el señor no escatimó adjetivos. Lo que entendió la justicia acá es que en realidad hay un agravio hacia la empresa y hacia su compañero de trabajo, y este es uno de los primeros límites que sí nosotros queríamos señalar como importante en el informe, en el carácter de asesoramiento que tiene el mismo. Y es que las expresiones agraviantes, las expresiones insultantes, tanto en la forma como en el contenido, la justicia considera que no ingresan dentro de la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión debe ser protegida en función de que todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión sobre determinados temas o sobre determinados asuntos. Pero lo que no tenemos derecho es a insultar, a agraviar a los demás. Entonces, cuando se ingresa en ese terreno... Ni al empleador ni a los compañeros, como venía... A nadie. O sea, incluso por un agravio, un insulto hacia un tercero, que no se dio en este caso, pero sí se mencionó lateralmente en el siguiente caso del trabajador que publicó los videos criticando a un gobernante, al director de la empresa, etcétera, etcétera. Ahí la justicia menciona decir, bueno, hay una pauta mínima de conducta que todos debemos observar, fuera y dentro del lugar de trabajo. Y yo creo que tal vez es de las pocas cosas que certeramente podemos decir que hay casi que unanimidad, hay unanimidad en la justicia. Después entrar a considerar qué es insultante y qué es agraviante, bueno, ya es cuando entra en juego la subjetividad de los jueces. Pero en este caso, la justicia falló sin ningún tipo de duda, ni siquiera entró a considerar si estábamos o no ante la libertad de expresión, y yo creo que el tenor de las publicaciones fue determinante para que ni siquiera entrara a considerarlo. Si vamos a otro de los casos que se menciona en el informe que analiza el Instituto Cuesta Duarte, es una publicación en redes sociales de un trabajador del transporte colectivo, ¿no? Que puso allí, el trabajador apuntó: todo el mundo sabe
en el transporte que la gente es sucia. No me pagan en mi trabajo para limpiar la mugre de la gente, escribió. También la emprendió contra la empresa diciendo que le lame el trasero, decía, al intendente y a todo este gobierno, así nomás. Bueno, por esa publicación el trabajador fue sancionado con 4 días de suspensión, sin goce de sueldo, y además se le exigió que bajara la publicación, algo que el empleado hizo. Pero claro, luego de ese hecho, otra empleada de la empresa denunció que durante un viaje el trabajador conversó con un pasajero expresándose en términos soeces y agraviantes contra la empresa y en particular contra su directiva. Y esta empleada que lo denunció también aclaró que el trabajador lo hizo con una estridencia suficiente para que todos los pasajeros pudieran oírlo. Tomando en cuenta, ahí sí, esa denuncia y sumada a la conducta anterior que se había dado en redes sociales, la empresa entonces lo despidió invocando el causal de notoria mala conducta. El trabajador alegó que la compañía, al despedirlo, violó su derecho a la libertad de expresión. El juzgado valoró que el trabajador incurrió en notoria mala conducta al violar los deberes emanados del contrato de trabajo. Este es el caso que usted mencionaba recién, que además de un posteo en Facebook hay un video después, ¿verdad?, donde también va por el mismo lado. En el video agravia a los usuarios, a la empresa, a las autoridades. Bueno, la justicia consideró que eso continuaba el daño a la imagen de la empresa, ¿no? Exactamente. Y la justicia en primera instancia se basó en 3 aspectos, que es la violación del deber de colaboración, fidelidad y actuar de buena fe. Tal vez sea más importante que la sentencia de segunda instancia, la de segunda instancia, que en este aspecto menciona algo que en lo personal nosotros, porque trabajos colectivos, varios que participamos, consideramos que es importante, ¿no? O sea, la obligación de colaboración, fidelidad y actuar de buena fe son criterios de actuación, no son derechos en sí mismos, ¿ah? O sea, fundamentar que una publicación viola la obligación de colaboración, fidelidad y actuar de buena fe, se va a dar rango de derecho fundamental, un criterio de actuación que no es tal. Y eso lo dice la sentencia de segunda instancia y a mi juicio muy, muy acertadamente. Claro, porque este caso particular no lo especificamos, lo mencionamos hace un rato, pero no lo volvimos a decir ahora, ¿no? Que este caso es particular porque en primera instancia la justicia falla en contra del trabajador y después en el Tribunal de Apelaciones el Tribunal de Apelación de Trabajo de tercer turno, ahí se revierte la sentencia, ¿verdad? Y falla a favor, que finalmente después en tercera instancia se vuelve a revertir. Va para atrás y para adelante. Ahí está. Creo, este ejemplo lo seleccionamos porque muestra claramente la divergencia de criterios que se pueden dar ante una misma situación. Porque no ocurrió nada nuevo entre la primera, la segunda y la instancia de casación. Pero lo importante que sí señalábamos, y esto tal vez es más sí para los colegas, pero bueno, es que en definitiva la juez de primera instancia, la sentenciante de primera instancia, se basa pura y exclusivamente en el contrato de trabajo como la obligación que el trabajador no respetó, ¿tá? Y nosotros entendemos que el contrato de trabajo por sí solo, ¿tá?, no es un elemento que pueda limitar si efectivamente el trabajador estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Acá lo que hay que analizar, a nuestro entender, es si esas manifestaciones de esa persona violaron algún derecho fundamental del empleador. Que eso sí la Suprema Corte de Justicia después entra en consideración y sí entra a analizar este tipo de aspectos, ¿no? Porque lo que dice es, capaz que me estoy adelantando demasiado, pero en segunda instancia el tribunal, ¿tá?, entiende que en realidad las manifestaciones del trabajador no fueron agraviantes, no las entiende como tal, ¿ah? Él dice que el hecho de que se haya mencionado la vinculación del presidente de la empresa con el gobierno no es una cuestión ni insultante ni nada que se le parezca, ¿ah? Y después de sostener que él tiene pruebas de que algunas otras cosas sucedieron, dice, bueno, en definitiva, no menciona ningún hecho en particular, y es más, en definitiva, solamente una expresión que no puede causar un daño. Y sí menciona algo que a mi juicio es esencial, que después la Suprema Corte de Justicia cambia su criterio respecto al tribunal, cuando dice que el empleador
con alegar un daño no alcanza, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, lo que hizo esta persona, la publicación que hizo esta persona, usted dice que dañó su imagen. Bueno, ¿y por qué dañó su imagen? Usted tiene que agregar, aunque sea algún elemento de prueba, de que las personas antes de la publicación de este señor tenían una imagen de su empresa y después de la publicación de este señor tiene una imagen más negativa. Si no, en definitivo, usted simplemente está diciendo, bueno, esto me provocó un daño y con eso alcanza para dejar a la persona sin trabajo y sin indemnización. Bueno, con eso no alcanza, dice el tribunal. Usted tiene que probar el daño. Lamentablemente, a mi juicio, la Suprema Corte de Justicia revierte en parte eso y dice, bueno, no, la expresión insultante y agraviante es un daño en sí mismo. ¿Está? Que yo entiendo que eso es como un poco tal vez exagerado, ¿no? O sea, probar un daño a una imagen no es sencillo, estoy de acuerdo, pero simplemente alegarlo y decir me siento dañado, por lo tanto despido a esta persona, me parece que es irse un poco al otro extremo. Y el otro aspecto importante que se señala en esta divergencia entre las tres sentencias y que a nosotros nos pareció sumamente relevante, es el tema de la viralidad o no de una publicación en una red social. Uh-huh. ¿Ah? El Tribunal de Apelaciones de Trabajo dice, bueno, usted dice que esto se viralizó, pero no está claro que se haya viralizado. Él cuenta, incluso dice, tiene X cantidad de visualizaciones, tiene X cantidad de me gusta, digo, bueno, eso no se puede sostener que sea una viralización. Y hace otra distinción muy importante, y dice, una cosa es un medio de comunicación y otra cosa es una red social. O sea, si yo expreso algo en un medio de comunicación, naturalmente soy consciente y tengo claro que eso se va a llegar a un número muy importante de personas. Sin embargo, si yo publico en una red social y si encima agrego que esa red social tiene una cierta cantidad de personas que acceden, que es mucho menor, yo no puedo sostener que ahí se esté viralizando. Esto también la Suprema Corte de Justicia cambia, o sea, contradice ese criterio, prácticamente igual a red social a medio de comunicación. Lo cual, a mí personalmente me parece francamente una exageración. O sea, lo que yo posteé en mi Twitter, o sea, lo que yo estoy absolutamente seguro que lo que yo diga acá, voy a tener mucho más rebote de amigos y de conocidos o no, que lo que yo pude haber escrito en mi página de Facebook. Eso es indiscutible. ¿Ah? Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia entiende que solamente el hecho de publicarlo ya se sabe que eso o que hoy una red social puede tener la misma viralidad que un medio de comunicación. Y el otro aspecto que también se señala como importante, ¿tá? Es que no importa la cantidad de personas a las cuales llegó, sino que importa la publicación en sí, porque ya el hecho de publicarlo digamos, naturalmente tiene una difusión que puede provocar un daño y además no importa la viralidad, digamos, masiva, tal vez es como una contradicción, pero no importa la masividad de la difusión que tiene, sino el sector de gente a la que se difundió. Y ese es otro aspecto que también se tomó en cuenta en el primer caso, en el caso de el trabajador que acusó a la empresa que ascendía quien tenía rodilleras, donde dice, bueno, acá no importa si se viralizó o no, los dañados o las dañadas son los propios trabajadores de la empresa, por lo tanto, que esto hubiera salido al exterior o no, da exactamente lo mismo. Doctor Gabriel Salsamendi, abogado del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, redactor de este informe donde se establecen las pautas de manejo. Nos quedaron varias preguntas en el tintero. Usted ya adelantaba, ¿no? Este tema genera muchas preguntas, pero en todo caso lo que hacemos seguramente es, junto con la entrevista, compartir, por supuesto, el informe del Instituto Cuesta Duarte, donde ahí van a poder profundizar en estos casos, en las recomendaciones que ustedes dan y estas orientaciones, por lo menos para tener en cuenta y bueno, y ser más conscientes de eso, de la incidencia cada vez mayor de las redes sociales en el ámbito laboral. Le agradecemos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que pase bien. Gracias igualmente.